Estados Unidos vetó a Irán. Le dijo al mundo que la selección iraní podía competir en sus estadios, pero que no podía descansar en su territorio, que podía cruzar su frontera el día del partido, pero que tenía que marcharse esa misma noche. Y México respondió con dos palabras que están sacudiendo el tablero geopolítico del deporte mundial. Sin problema. La selección de Irán va a pernoctar en Tijuana, va a cruzar la frontera el día de cada encuentro, va a jugar en Los Ángeles y en Seattle, y va a volver a dormir a México. Todo con el aval de la FIFA, con la bendición de Sheinbaum y con Washington completamente sin control de lo que está ocurriendo en su propio mundial. Esto no es una noticia deportiva, es una batalla geopolítica disfrazada de fútbol y México acaba de ganarla. Quédate hasta el final porque hay un elemento que convierte esta historia en algo mucho más trascendente de lo que aparenta. Un movimiento que Sheinbaum ejecutó en silencio, que Washington todavía no ha asimilado, y que va a alterar las reglas del juego entre los dos países mucho más allá de este mundial. Para comprender por qué esto es tan explosivo necesitas entender el contexto completo de lo que está ocurriendo. El Mundial 2026 se organiza entre 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Es el primer mundial en la historia con 3 sedes simultáneas. Y desde el principio fue un torneo cargado de tensión política, porque uno de los países organizadores tiene una de las relaciones más conflictivas del planeta con uno de los participantes. Irán y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 1980. No hay embajada americana en Teherán, no hay embajada iraní en Washington. Y las tensiones entre los dos países escalaron dramáticamente este año después del ataque americano e israelí, que el pasado 28 de febrero mató al líder iraní, el Ayatolá Ali Khamenei. Detente un segundo y procesa esto. El país que organiza el mundial más grande de la historia mató al líder supremo de uno de los equipos, participantes 3 meses antes del inicio del torneo. Eso convirtió la participación de Irán en el Mundial 2026 en una bomba política de relojería. Y aquí viene lo más revelador, porque lo que Estados Unidos hizo a continuación no fue prohibir a Irán directamente. Hizo algo más calculado, más hipócrita y mucho más elocuente de cómo funciona el poder americano cuando quiere humillar sin ensuciarse las manos. En este video vas a entender 4 cosas que los grandes medios no están conectando. Primero, ¿por qué la decisión de Estados Unidos de negarle alojamiento a Irán es mucho más grave de lo que parece? ¿Y qué mensaje le está enviando al mundo entero? Segundo, ¿cómo operó exactamente la jugada de Sheinbaum? ¿Y por qué su respuesta de 2 palabras es uno de los movimientos diplomáticos más inteligentes de su gobierno? ¿Qué significa para el Mundial 2026 que Irán duerma en México y juegue en Estados Unidos? ¿Y por qué eso convierte a Tijuana en el centro geopolítico más inesperado del planeta este verano? Y cuarto, ¿qué consecuencias tiene todo esto para la relación entre México y Estados Unidos en un momento donde los dos países están negociando remesas, aranceles, narco y soberanía al mismo tiempo? Quédate hasta el final, porque la última pieza cambia completamente la dimensión de esta historia. Escuchen bien lo que hizo Estados Unidos, porque los detalles revelan todo. La selección de Irán tiene 3 partidos en la fase de grupos del Mundial 2026, los 3 en territorio americano. El 15 de junio contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, el 21 de junio contra Bélgica, también en Los Ángeles, y el tercer partido en Seattle. Irán tenía previsto establecer su campamento base en Tucson, Arizona, una ciudad en el suroeste americano perfectamente ubicada para desplazarse a Los Ángeles. Todo estaba planificado, todo estaba listo. Y entonces Estados Unidos dijo que no a través de una declaración oficial, no con una prohibición formal que el mundo pudiera ver y condenar. Lo hizo de la forma más cobarde y más calculada posible. Simplemente se negó a facilitar las visas y las condiciones de alojamiento para la delegación iraní, sin dar explicaciones públicas, sin asumir responsabilidad, dejando que el problema lo resolviera la FIFA. Y aquí es donde todo explota, porque la FIFA se encontró con un problema sin precedentes en la historia del fútbol mundial. Un equipo que tiene que jugar 3 partidos en un país que no quiere que duerma en su territorio. La FIFA llamó a México. Durante horas la situación estuvo en el aire. Los medios internacionales especulaban. La Federación iraní amenazaba con no participar. La FIFA buscaba desesperadamente una solución que no convirtiera el mundial en un escándalo diplomático antes siquiera de comenzar. Y entonces México dio la respuesta más elegante y más devastadora para Estados Unidos que podía dar. No fue una reacción. Fue una jugada ejecutada con precisión milimétrica. La FIFA envió a un representante a contactar al gobierno mexicano. Le planteó la situación. Estados Unidos no quiere que Irán pernocte en su territorio. ¿Puede México recibirlos?
Y Sheinbaum respondió en tiempo real con una frase que resume perfectamente la filosofía diplomática de su gobierno. Nos preguntaron si podían pernoctar en México. Dijimos sí, sin problema. Dos palabras que en el contexto geopolítico de este momento tienen el peso de una declaración de principios. Porque decir sí cuando Estados Unidos dijo no es exactamente lo contrario de doblegarse ante la presión americana. Es trazar una línea clara entre los dos países. México recibe a quien quiere recibir sin que Washington le diga a quién puede abrir sus puertas. Y la ciudad elegida fue Tijuana, la ciudad más fronteriza de México, la que está literalmente a minutos de San Diego, la que comparte con Estados Unidos el cruce fronterizo más transitado del planeta. Eso no fue casualidad. Fue un mensaje geopolítico perfecto. Irán va a dormir en México a metros de la frontera americana. Y Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada para impedirlo. Pero hay un segundo personaje en esta historia que la competencia no está analizando correctamente. Porque cuando Estados Unidos le negó alojamiento a Irán, no solo estaba tomando una decisión sobre fútbol. Estaba enviando un mensaje a todos los países con los que tiene conflictos diplomáticos. Si organizamos un mundial, lo usamos para humillarlos. Y ese mensaje lo escucharon muchos países, no solo Irán. Lo escuchó México, que lleva meses negociando con Estados Unidos en términos de igualdad sobre remesas, aranceles y soberanía. Lo escuchó América Latina entera, que observa cómo Washington usa incluso el deporte como herramienta de percepción política. Y lo escuchó la FIFA, que ahora tiene que gestionar un mundial donde el país organizador principal usa su territorio como arma diplomática. Cuando México dijo sí sin problema, no estaba solo salvando el mundial. Estaba diciéndole al mundo que hay una alternativa al modelo americano de diplomacia por exclusión. Y eso en el tablero geopolítico vale infinitamente más que cualquier declaración oficial. Piénsenlo así. Estados Unidos organizó el mundial más grande de la historia. Invirtió miles de millones de dólares en estadios, en infraestructura, en logística. Convenció a la FIFA de que Norteamérica era el escenario perfecto para el torneo del siglo. Y luego usó ese torneo para humillar a un equipo diciéndole que podía jugar en sus estadios, pero que no podía dormir bajo su techo. Es exactamente como invitar a alguien a trabajar en tu casa durante el día, pero obligarle a dormir en la calle por la noche. Es hospitalidad con condiciones, es bienvenida con humillación incorporada. Y México, con dos palabras, convirtió esa humillación en una lección de dignidad internacional. Irán no duerme en la calle, duerme en Tijuana, con la bandera mexicana protegiéndola, con el gobierno de Sheinbaum garantizando su seguridad y con Estados Unidos obligado a dejarlos cruzar la frontera cada día de partido, porque la FIFA así lo exige. Eso es soberanía, eso es dignidad, eso es México diciéndole al mundo quién es. Las consecuencias de lo que ocurrió esta semana van mucho más allá del fútbol. Lo primero que debes saber es esto. Tijuana se convierte este verano en la ciudad más geopolíticamente relevante del planeta. Cada vez que la selección iraní cruce la frontera rumbo a Los Ángeles o a Seattle, el mundo entero va a estar mirando ese cruce. Es una imagen que va a dar la vuelta al mundo cada vez que ocurra. Lo segundo, Estados Unidos perdió el control narrativo de su propio mundial. Quiso usar el torneo para aislar a Irán y terminó protagonizando una historia donde México queda como el país generoso y digno, y Estados Unidos como el anfitrión mezquino que pone condiciones políticas al fútbol. Lo tercero, y esto es lo que ningún analista está diciendo claramente, esta decisión de Sheinbaum tiene un impacto directo en la negociación bilateral entre México y Estados Unidos. Porque cada vez que México demuestra que tiene principios propios y que no necesita la aprobación americana para tomar decisiones soberanas, su posición negociadora en temas como remesas, aranceles y narcos se fortalece. La soberanía no se ejerce solo en las grandes declaraciones. Se ejerce también en los gestos que parecen pequeños pero que el mundo entero observa. Y lo cuarto, la participación de Irán en el mundial todavía no está completamente garantizada. En marzo, el ministro de Deportes iraní declaró que el equipo podría no participar por el ataque a su líder supremo. La solución mexicana despejó el mayor obstáculo logístico, pero la decisión política final sigue siendo de Irán. Lo que México hizo fue dejarles la puerta abierta. El resto depende de Teherán. Irán va a jugar el mundial desde Tijuana. Eso es un hecho. Eso es México. Eso es Sheinbaum. Estados Unidos organizó el torneo más grande del mundo y no pudo controlar quién descansa bajo su propio cielo. Porque México está a un cruce de frontera de distancia. Porque México dijo sí, sin problema cuando Estados Unidos dijo no. Eso no es una noticia de fútbol. Es una declaración de soberanía en el escenario más observado del planeta. Con miles de millones de personas mirando.
con la FIFA como testigo y con Estados Unidos sin ningún argumento para frenarlo. No fue casualidad, fue estrategia, fue dignidad, fue México eligiendo con claridad en qué lado de la historia quiere estar. Y esto apenas arranca, porque cuando Irán cruce esa frontera el 15 de junio rumbo a Los Ángeles, todo el mundo va a recordar que fue México quien hizo posible ese instante. Que fue una presidenta mexicana quien dijo sí cuando la potencia más grande del mundo dijo no. Que fue Tijuana, una ciudad fronteriza mexicana, la que le garantizó a una nación entera que el fútbol puede ser más grande que la política. El mundo está cambiando, y México está exactamente en el centro de ese cambio. Si crees que México tiene todo el derecho a abrir sus puertas a quien quiera sin pedirle permiso a Washington, suscríbete al canal y dime en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos usó el Mundial para humillar a Irán? ¿O crees que México se metió en un asunto diplomático que no le correspondía? Los leo a todos.